Cuando uno sale de su país, tiene muchas ideas en su cabeza. Algunas son ciertas y otras se caen a los pedazos. Hoy te voy a mostrar lo que muchos peruanos, turistas y migrantes dicen al pisar por primera vez tierras mexicanas. ¿México está más desarrollado que Perú? Aquí lo veremos. No sé por qué, pero me causa gracia la cantidad de gente que está obsesionada con esto. Algunos peruanos están tan obsesionados en demostrar que son más grandes que México en todos los aspectos. Y la verdad es que Perú es un país hermoso, es un país orgulloso, tiene historia, tiene cultura, tiene comida increíble. Pero también tiene una realidad social que es compleja, ¿no? Una realidad económica donde, por un lado, tienen el sol peruano, que es una moneda fuerte, pero también es un país que no tiene mucha población en comparación con otros países. O sea, carece de muchas cosas económicamente como para competir contra México, pero eso no tiene nada de malo. No entiendo por qué hay una obsesión de constantemente compararse con México. Pero bueno, yo creo que todo esto proviene de las civilizaciones prehispánicas, ya que estaban los incas por un lado y los mayas por el otro. Entonces es como que en ese momento, no lo sé, pero eran como los dos imperios más importantes, y hoy en día México creció demasiado, pero también tenemos que ver que son regiones que si bien es cierto que están muy marcadas por una civilización prehispánica, ya no son esa civilización prehispánica, porque por algo en México los españoles les llamaban la Nueva España, porque posiblemente tenían pensado mudarse a México. Pero bueno, vamos a ver estas declaraciones de los peruanos porque son bastante llamativas. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría un montón que haya en Lima y que yo pienso que México está muchísimo más avanzado que nosotros: el transporte público. Yo siento que el metro de Ciudad de México es un metro muy completo, que está conectado con muchos lugares de diferentes sectores, porque recuerden que Ciudad de México es muy grande y hay muchos habitantes allí. Entonces, realmente permite mucho a las personas movilizarse. Tienen muchas líneas y las líneas van casi de extremo a extremo a ciudad. También tienes taxis y si no, también tienes camiones. Hay una infinidad de opciones en las que tú te puedes movilizar. En Perú tenemos metro. ¿Ves? Como te digo, los peruanos están obsesionados, no todos, ¿no? Pero muchos peruanos están obsesionados con comparar Ciudad de México con Lima. Perú es hermoso, no quiero hablar acá mal de Perú, pero no tiene nada que ver. Les voy a dar un dato. La Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes, mientras que Lima tiene alrededor de 11 millones. Ya estamos hablando de la mitad. Gente, la mitad de personas viven en Lima. Entonces, para que haya un transporte público como lo hay en la Ciudad de México, que es uno de los mejores del mundo, existe por una necesidad, básicamente. Porque tienen que transportar a 22 millones de mexicanos. Si en Lima hay 11 millones, no necesitan tanta infraestructura, y si la necesitaran, ¿cómo la van a pagar? Porque para pagar o el transporte público saldría carísimo, sería uno de los transportes públicos más caros de América, ¿se entiende? Entonces, eso es algo que yo veo que no lo tienen en cuenta tampoco. Y ojo, no estoy diciendo que el transporte público de Perú sea malo. Posiblemente sea bueno también, pero obviamente que no va a ser tan completo como el de Ciudad de México, porque no tiene sentido hacer semejante infraestructura si no van a tener ganancias. Pero es muy diferente. Lamentablemente en Lima tenemos un transporte muy informal. Sí tenemos un metro, pero tenemos una línea de metro. Imagínense, una ciudad como Lima, que es una ciudad grande, solamente con una línea de metro. Recién se están construyendo las siguientes líneas de metro, que se supone que en el futuro van a ser algo así como las de México, o por lo menos eso esperamos los peruanos. Pero por eso la chica dice que Lima es una ciudad grande. O sea, sí, es una ciudad grande, pero la Ciudad de México tiene un área de alrededor de 7.800 kilómetros cuadrados. Mientras que la ciudad de Lima son solamente 2.800 kilómetros cuadrados. Ya te das cuenta que la Ciudad de México no solo es el doble de población, sino que tiene mucho más del doble de capacidad. O sea, es mucho más grande.
¿Cuál sería el sentido de hacerlo? O sea, no tiene sentido. O sea, sí, sería mucho más cómodo tomarte un micro que te deje de una punta a la otra punta, o un tren, o un subte. Obviamente que sería mucho más cómodo, pero no tiene un sentido lógico para hacerlo. Otra cosa que yo siento que están muy desarrollados es, por supuesto, en el sector artístico. Hay muchísimas estrellas famosísimas de México y yo creo que si tú eres actor o actriz y si tú deseas desarrollarte un poco más en esos campos, por ejemplo, tienes grandes casas actorales en México o también tienes grandes productoras. Hay mucho espacio para también diseñadores independientes. Yo siento que... Eso es verdad, México es como la cuna del entretenimiento, siempre lo dije y... creo que siempre lo voy a decir, pero bueno, eso sí es cierto. También se respira un poco más de moda que en Lima. En Lima, si bien es cierto, sí tenemos esa industria, pero no la tenemos tan desarrollada ni tan grande. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es el tema de las autopistas. Siempre he pensado que México ha sido una ciudad muchísimo más pensada en el tema de las autopistas. Las autopistas son más grandes, más anchas, más largas, tienen un mejor plan de urbanización, cosa que en Lima no es tanto así. Yo creo que nunca se pensó que Lima iba a llegar a ser una ciudad tan grande. Entonces hay muchos sectores de la capital donde las pistas son súper angostas, súper chiquitas, a pesar de que son avenidas. Y bueno, entonces hablando de diferencias, seguramente... Yo creo que lo mismo pasa con el metro, con los metros de Lima en comparación a los de Ciudad de México, que son metros mucho más, que hay un solo metro, por ejemplo, y en Ciudad de México hay un montón. Con las autopistas pasa lo mismo. Como la cantidad de personas que van a pasar por ahí son menores, las autopistas son más pequeñas. Pero puede ser que el gobierno de peruano no pensaba que iba a crecer de la manera que lo hizo y quedó como una infraestructura antigua. Eso puede ser, la verdad que no lo sé. Porque capaz que pasa lo mismo en el metro. Vos agrandás las autopistas y están vacías. Obviamente que es mucho más cómodo para todos, pero es un montón de gasto público que tienen que hacer los peruanos, un esfuerzo, tienen que aumentar los impuestos, tienen que hacer un montón de logística para algo que quizás no sea tan beneficioso. ¿Has visto alguna diferencia entre ambos países? Quizás algo mínimo o algo que de verdad se note. Sí, bueno, somos muy parecidos, pero también como país hay muchas diferencias. Bueno, lo que he notado tanto en México como Ciudad de México, México es un país mucho más descentralizado que Perú, tiene mejor desarrollo en sus provincias que Perú, que todo se centraliza en Lima. En Ciudad de México se ve como que mucho más desarrollado. Ya en Puebla lo primero que hicimos fue conocer un lugar llamado Angelópolis, algo así como una zona comercial donde también hay 4 universidades. Yo me sentía que estaba en una ciudad. Pasa lo mismo en Argentina. Argentina está todo centralizado en Buenos Aires. Hubo una guerra, inclusive una guerra entre argentinos básicamente por esta idea de somos un país centralizado o un país descentralizado. Había argentinos que estaban a favor de que esté todo concentrado en Argentina y había argentinos que estaban a favor de que cada estado, cada provincia, nosotros no nos manejamos por estado, nos manejamos por provincia porque nosotros tenemos una república. Básicamente habían personas que querían que cada provincia sea autónoma. Obviamente que perdieron y ganaron los que querían que sea un país centralizado. Y por eso es una república, y se llama la República Argentina, porque todo pasa por lo que sería la nación argentina. Es decir, todo lo que genera la Argentina pasa por nación, pasa por Buenos Aires y deciden en qué se va a usar el dinero. Muchos consideran que esto es injusto y que hace que todo se centralice en Buenos Aires y al final todas las otras provincias terminen perdiendo poder adquisitivo y terminen perdiendo notoriedad, y que si vos salís de Buenos Aires no podés hacer nada porque está todo en Buenos Aires. Y bueno, esa es una crítica que no sabía que en Perú ocurría lo mismo, pero bueno, parece que ocurre lo mismo. A diferencia de México, que México es estados, ¿no? Por algo se llama los Estados Unidos de México, porque son estados y cada estado de alguna u otra manera es independiente. Por un lado tenés Monterrey, que es una ciudad grande, por otro lado tenés Guadalajara, por otro lado tenés la Ciudad de México, qué sé yo, tenés muchas opciones en México, pero también eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de que la cantidad de habitantes que hay en México es mucha mayor que la cantidad de habitantes que hay en Perú o que hay en Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires solamente hay 40 millones. Entonces, son cosas que no se pueden comparar y que no tiene sentido compararlas, pero bueno, siempre caemos en lo mismo, ¿no?
de los Estados Unidos de América. Fue prácticamente lo primero que vi de esta ciudad, ya que llegamos por la noche el día anterior, y pues en mi primera impresión me quedé asombrado de la modernidad de esta ciudad. ¿Cuáles son las razones por las cuales decidiste? Bueno, pero eso, sí, esas son... O sea, si vos viviste toda tu vida en México, y obviamente te vas a sentir mexicana, amigo. Yo tengo familiares que nacieron en Estados Unidos, pero vivieron toda su vida acá en Argentina. Básicamente son argentinos, nada más que tienen la nacionalidad estadounidense. De emigrar del Perú. Pues yo tenía como que muchas razones, pero una de ellas era, por ejemplo, buscar más oportunidades en lo que es en el tema del estudio. Sentía que en el país en el que viajé, que en este caso pues fue México, había mucho más facilidad en estar en universidades más prestigiosas allá que acá en Perú, y pues también la experiencia de poder estar en otro país, sentirme pues aprender nuevas culturas, conocí gente nueva, a la misma vez también pues me ayudó mucho a, digamos, a madurar como persona, y también por el motivo de extrañar a mi familia. Pues yo tengo familia en México, soy mitad mexicana peruana, y pues mi papá estaba ahí, mi papá es mexicano neto, y pues por él también fue una de las razones en que decidí emigrar para allá. ¿Sos peruano viviendo en México o sos mexicano viviendo en Perú? Contame tus experiencias, que las quiero leer. ¿O qué pensás sobre todo este tema? ¿Están equivocados los peruanos al compararse con México? ¿Es como que están como tratando de mirar hacia la luna? ¿O tienen razón los peruanos? No sé. Te estoy leyendo, y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá, y nos vemos hasta la próxima.